los amigos de N. Bravo y Asociados. Bueno, el caso Bosman hace referencia a un caso de la justicia comunitaria europea que tuvo lugar a principios de los 90. La sentencia se dictó en el 95. Jean-Marc Bosman era un futbolista belga, jugaba para un equipo de su país, para el Lieja. Entonces terminó su contrato y quiso irse al Dunkerque de Francia, pero el Lieja le exigió al Dunkerque una indemnización de cerca de 11 millones de francos belgas de la época, y entonces el equipo francés se negó a la indemnización. Jean-Marc Bosman denunció ante la justicia primero belga, y la justicia belga envió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que argumentaba Bosman era que se violaba su derecho a la libre circulación de personas, consagrado en el artículo 48 del Tratado de Roma de 1957, por el que se creó la Comunidad Económica Europea, que es el actual artículo 39 del mismo tratado, modificado por Maastricht, por Ámsterdam y por Niza. Entonces, en el 95, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitió una sentencia declarando que esas indemnizaciones al terminar los contratos de los deportistas profesionales eran contrarias al Tratado de Roma, al artículo 48, y también las disposiciones de las federaciones nacionales deportivas y de las confederaciones, por ejemplo, la UEFA o la FIFA. El 15 de diciembre de 1995, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitió sentencia diciendo que esas indemnizaciones al terminar los contratos de los deportistas eran contrarias al artículo 48 del Tratado de Roma, al igual que las restricciones a las nacionalidades de los deportistas profesionales. Es decir, no se podía establecer un número de futbolistas extranjeros, 2, 3 en cada liga, mientras esos deportistas fueran comunitarios europeos. El impacto es sobre todo en Europa, porque lo que hace el caso es reafirmar la libre circulación de personas, que es el título tercero del Tratado de Roma. Y, por ejemplo, el impacto que ha tenido fuera de Europa, sobre todo en Sudamérica, es decir, cuánta gente en Sudamérica puede tener nacionalidad europea y se puede ir a jugar, ¿no?, como futbolistas o basquetbolistas a Europa directamente, incluso sin debutar en primera división en sus países de origen. Lo que la sentencia Bosman reafirmó fue la libre circulación de personas, que se encuentra en el título tercero del Tratado de Roma de 1957, junto a la libre circulación de servicios y de capitales. En el título primero también se encuentra la cuarta libertad fundamental, que es la libre circulación de mercancías. La sentencia Bosman no es la primera que hace referencia al derecho comunitario europeo y al deporte. Ya existieron dos sentencias anteriores que son citadas por el tribunal en la sentencia, el caso Valrave y el caso Donat, que establecen los principios de que el deporte solo puede ser regulado por los tratados comunitarios europeos y por la justicia europea en cuanto constituye una actividad económica, porque los tratados solo aplican actividades económicas. Es decir, por ejemplo, si vas al fútbol no profesional o al deporte no profesional, al deporte amateur en Europa, sigue habiendo restricciones para el número de extranjeros. Pero cuando es una actividad profesional remunerada, ahí aplican los tratados, aplica la libre circulación de personas, aplica el artículo 48, que es el artículo 39, etc. Y lo que la sentencia Bosman vino a confirmar es que los tratados comunitarios europeos aplican al deporte en cuanto a una actividad remunerada, una actividad profesional. Los deportistas son trabajadores que reciben una remuneración por parte de sus equipos y se les aplican los tratados comunitarios europeos y se le aplica la legislación laboral de cada país internamente. Los argumentos de la Federación Belga se decía que el club Lieja no realizaba una actividad económica preponderante, eso solo eran los grandes equipos, el Real Madrid, el Barcelona, etc. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desestima ese argumento diciendo que no importa el tamaño, por así decirlo, de una actividad económica, mientras sea actividad económica y hay una relación laboral, aplica el Tratado de Roma y el resto de tratados, el corpus jurídico de la Unión Europea.
Igual, tanto la UEFA como el gobierno alemán, que también participó participó en el juicio, argumentaban que el deporte tiene que ser considerado una actividad distinta, una actividad similar a la cultura, ¿no? Que no debe regirse por cuestiones económicas, lo cual no es del todo, es decir, el deporte es una actividad económica, es una de las mayores actividades económicas del mundo, o sea, seamos sinceros. Amateur, al que no se le aplican los tratados porque no hay una relación laboral entre los clubes y los trabajadores. Y todavía lo podemos ver en Europa, hay clubes amateur y ahí sí aplican restricciones al número de extranjeros. Pero en cuanto se profesionaliza el deporte, incluso se semiprofesionaliza, ahí ya aplica el Tratado de Roma y el resto de tratados, porque hay una relación laboral. Bueno, tanto los tribunales europeos como los tribunales nacionales han considerado que los deportistas son trabajadores. Incluso hay una sentencia, por ejemplo, en España, que los pelotaris, o sea, los jugadores de pelota vasca, son trabajadores. O sea, y tienen una relación laboral con su club y hay que pagarles un salario mínimo, hay que darlos de alta en la seguridad social, pagarles el seguro de desempleo en su caso. O sea, aplica todo y eso aplica para futbolistas, basquetbolistas, o sea, cualquier deporte profesional aplican los tratados, aplican las relaciones laborales en el derecho interno. En el primer punto de la sentencia, el Tribunal de Justicia considera contrario al Tratado de Roma esas indemnizaciones que se obligaban a pagar entre clubes. Es decir, el Tribunal de Justicia lo que dice es, terminado el contrato de un futbolista o de un deportista en general, termina la relación con ese equipo. Es decir, terminó el contrato el 30 de junio, que es la fecha en la que terminan los contratos en Europa, en fútbol, y Bosman es libre de negociar con quien quiera, sea otra vez el Lieja, sea el Dunkerque, o sea un equipo en España, o en cualquiera de los, en aquel entonces, 15 miembros de la Unión Europea. Otro es que esas restricciones al número de extranjeros, mientras los extranjeros sean comunitarios europeos, son contrarias al Tratado de Roma. Es decir, hay que considerar a españoles, franceses, belgas, italianos, son todos comunitarios europeos. Y hay que tratarlos como si fueran nacionales. Es una cosa muy, muy interesante, porque Bosman siempre ha dicho después de las entrevistas, ha dado entrevistas que después del caso después de la sentencia, no lo querían contratar, porque decían que, o sea, el resto de clubes decían que iba a matar el fútbol, que iba a destruirlo. Y de hecho, por ejemplo, el Dunkerque quiso contratarlo cuando terminó su contrato, pero no lo terminó contratando. O sea, su contratación dependía de la sentencia. Creo que al final otro club de la segunda división francesa lo terminó contratando, igual con una condición resolutoria de que la sentencia fuera favorable a Bosman. Pero sí, o sea, Bosman ha dicho en entrevistas que él lo pasó muy mal. FIFA, por ejemplo, no le gusta que los clubes y las federaciones acudan a la justicia ordinaria. Primero hay que ir ante la justicia de la propia FIFA, hay que ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo y luego, si eso, a los tribunales ordinarios nacionales e internacionales, ¿verdad? Pero la FIFA tiene esa idea de que ellos tienen un fuero ahí especial y nadie los puede tocar. No, o sea, no sé a qué se debe, si se debe a esta popularidad del fútbol, al dinero que se maneja o a todo, pero sí, es así. O sea, el deporte se considera algo independiente, no le aplican el derecho laboral, el mercantil, nada le aplica a ellos. O sea, ellos son independientes. Los tribunales nacionales le envían le preguntan al tribunal si cierta disposición del derecho nacional viola el derecho europeo. Y entonces el tribunal responde, esto viola, esto no viola. Y eso fue lo que pasó en el caso de Bosman, una cuestión prejudicial. Creo que el caso llegó primera instancia, un tribunal de apelación en Lieja, y el tribunal de apelación le envía al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial preguntándole si esas compensaciones, esas indemnizaciones eran contrarias al artículo 48 del Tratado de Roma. A lo que el tribunal contesta sí, son contrarias. Y además agrega, y las limitaciones al número de extranjeros en las competiciones también es contraria.
efecto directo, que es un principio que fue establecido en 1963 en la sentencia Van Genen-Loss, y que establece que aunque el derecho comunitario europeo se forma a base de tratados entre estados, el derecho comunitario europeo se puede aplicar directamente a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos pueden exigirle a sus órganos internos, administrativos, judiciales, legislativos, que apliquen directamente el derecho europeo. E incluso también el caso Cimental establece la responsabilidad de los estados al no aplicar el derecho europeo o no aplicarlo bien. Esta jurídico es una sentencia que no deja lugar a dudas. En lo que tienen razón los detractores de la sentencia Bosman es que el fútbol cambió en esa época. Eso es cierto, pero no tiene nada que ver, o sea, no es solo Bosman, su sentencia, la sentencia Bosman no explica por sí sola el cambio del fútbol en los últimos 20, 25 años. O sea, el fútbol iba a cambiar igual sin Bosman. ¿Sí? El fútbol cambia un año antes, con el Mundial de Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta de que el fútbol es un negociazo. ¿Sí? O sea, se da cuenta de los patrocinadores que tiene la FIFA, que tiene el Mundial. Hasta el día de hoy el Mundial de Estados Unidos es el que tiene más espectadores en los estadios, a pesar de que el fútbol no es el deporte principal de Estados Unidos. Miles de millones de personas vieron ese Mundial por televisión. O sea, Estados Unidos se da cuenta, las empresas americanas se dan cuenta de que el fútbol es un negociazo y empiezan a invertir en él. Y ves a Nike, que antes no se dedicaba al fútbol, yendo a patrocinar equipos a Europa, al Arsenal, al Borussia Dortmund, al Barcelona. El fútbol, o sea, es el proceso de globalización que empieza. ¿En qué fecha es esa sentencia Bosman? 1995. Había caído la Unión Soviética, se había caído el muro de Berlín, se había disuelto la Unión Soviética. Empieza el proceso de globalización. O sea, el fútbol no es ajeno a ese proceso. Y, por ejemplo, el básquetbol también sufre un proceso de globalización, y no por Bosman, sino por Michael Jordan, por ejemplo. O sea, antes de Michael Jordan, ¿quién veía el básquet fuera de Estados Unidos? Llega Jordan y no, llega los Juegos Olímpicos de Barcelona y el Dream Team, y todo el mundo con camisas de Jordan y gorras de Jordan. O sea, es algo que pasa a nivel mundial en casi todos los deportes. O sea, no, en esa mayoría de los clubes se han adaptado a la sentencia Bosman. O sea, todos los clubes, sean grandes o chicos, tienen jugadores extranjeros. O sea, antes se creía que la sentencia Bosman iba a acabar con los clubes chicos. No ha sido así. Los clubes chicos siguen existiendo, compiten. O sea, ya antes de la sentencia Bosman, los equipos grandes fichaban a los mejores jugadores de los equipos chicos, fichaban a los mejores jugadores extranjeros. O sea, no cambió tanto en ese sentido la sentencia Bosman, o sea, a pesar de lo que diga mucha gente. El equipo español ya no solo puede fichar jugadores españoles, puede fichar jugadores de otros 26 países de la Unión Europea. Y bueno, con el caso, o sea, después del caso Bosman hubo el caso Simutenko, que amplió el principio de no discriminación en el trabajo a los rusos, a los ciudadanos rusos y a los ciudadanos de la ex Unión Soviética. Luego vino el acuerdo de Cotonú, firmado entre la Unión Europea y 79 países de África, Asia y el Pacífico, África, Caribe y el Pacífico. Entonces tienes gente de África que con un pasaporte africano puede jugar en Europa como comunitario europeo, o alguien de una isla del Pacífico, de una isla del Caribe, o alguien ahora de Ucrania, pueden jugar en Europa como si fueran ciudadanos de la Unión Europea. El fútbol, me fascina el derecho internacional, el derecho comunitario europeo, ¿no? Espero que se haya notado un poquito